Quiero pedirle que vaya conmigo al libro de Mateo, Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Vamos a estar leyendo del 16 hasta el 22. Mateo 10. Cuando lo encuentre, si por favor se pone en pie reverencia a la palabra del Señor. Hoy culminamos nuestra serie llamada a la perseverancia, tema 39 y final. El título de hoy es Perseverando hasta el fin. Perseverando hasta el fin. ¿Cuántos saben que hay una recompensa para aquellos que perseveran hasta el fin? Mateo 10, versículo 16, dice así. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Se puede sentar? Perseverando hasta el fin. Bueno, como les dije hace un minuto, nos encontramos hoy con la última enseñanza de esta serie llamada La Perseverancia. Sin dudas, ha sido una serie que nos ha sido de mucha ayuda en medio de todas las situaciones que nos ha tocado vivir. No sé a usted, pero para mí en lo particular me ha llevado a depender más del Señor. No en mis fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Y eso es la perseverancia. Es mantenerse firme, mantenerse fiel, aún en medio de circunstancias adversas. Creo que si pudiéramos comparar el llamado a la perseverancia entre dos grupos de creyentes, se nos haría mucho más fácil ver cuánto en verdad necesitamos poner nuestra confianza en el Señor. Por un lado, pongamos la iglesia del primer siglo, nuestros hermanos de los comienzos de la iglesia, y por otro lado, pongamos los cristianos del siglo XXI, a nosotros, la iglesia del día de hoy. Y veamos cómo recibimos este tema de la perseverancia, cómo lo atendemos, cuánto énfasis ponemos en aplicarlo. La iglesia del primer siglo era una iglesia que creía que la venida del Señor estaba a las puertas. Usted le pregunta a cualquier cristiano hoy día, ¿sabes que el Señor regresa por su iglesia? ¿Y qué le va a decir? Que sí. Espero que usted tenga esa esperanza de que Cristo viene por la iglesia. Si le pregunta, o si nos preguntamos, o alguien nos preguntase a nosotros, ¿cuándo tú crees que el Señor va a venir? ¿Qué le diríamos? Le pregunto, ¿qué le diríamos? No sé, pero viene. Normalmente en la iglesia tenemos la costumbre de decir, el Señor viene pronto. La pregunta es, ¿cuán pronto? ¿Cuán pronto? Honestamente no sabemos. Y en realidad pues es irrelevante cuándo venga el Señor. Porque ya que sea que estemos en vida o hayamos dormido, pues seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Una promesa para todos. Pero quiero que preste atención a esto. La iglesia del primer siglo era una iglesia que creía que la venida del Señor estaba a las puertas. Usted y yo estamos en una iglesia 2000 años después. Esa iglesia que comenzaba entendía que era eminente el regreso de Jesús. Estaba ahí. Hasta el punto de que en algunas iglesias los cristianos habían abandonado todas sus responsabilidades porque para ellos era normal pensar, si Jesús viene ya dentro de varios días, ¿para qué me voy a esforzar en esto? ¿Para qué me voy a cargar con esto? ¿Para qué esforzarnos si el Señor viene pronto? Estos cristianos tenían sus ojos en el cielo, esperando el sonido de la trompeta, y aún así teniendo en sus mentes el pronto regreso de Cristo, se les hace un llamado a la perseverancia hasta el fin. Aunque ellos pensaban y creían firmemente que Jesús venía en poco tiempo. Se les dice a ellos, persevera hasta el fin.
Por otro lado, está la iglesia del día de hoy, la cual tiene una actitud diferente. En nuestras mentes sabemos que Jesús viene por nosotros. ¿Cuándo? Pues no sabemos. Realmente no es muy importante, entiendo. Pero el hecho de que lo hemos tomado tan pacíficamente, lo hemos tomado con una actitud de, bueno, no creo que el Señor regrese pronto, o no creo que regrese en nuestra vida o en nuestro tiempo aquí en la tierra, quizás para nuestros hijos o para nuestros nietos. Pero esta actitud nos ha llevado a tomar el asunto de la perseverancia en cuanto al Evangelio de manera muy ligera. Y esta es la razón por la cual el llamado a la perseverancia es algo que ellos no creen que necesiten. La iglesia del día de hoy, voy a hablar en ámbitos, términos generales, quiere más revelación. Hacen conferencias en todos lados. ¿Cuántos quieren descifrar todos los misterios del libro de Daniel, de Apocalipsis? Ahí se inscriben los cristianos porque quieren más revelación. Yo pregunto, ¿será que la iglesia necesita más revelación? ¿Más conocimiento? No. ¿Qué necesita más la iglesia? Obediencia. Así de sencillo. Esta iglesia del día de hoy ha aprendido a vivir sin un sentido de urgencia en cuanto a la perseverancia. Es algo que no necesitamos, o al menos así vivimos nuestras vidas. Nos preguntamos, ¿en qué necesitamos perseverar? ¿En qué? Respondemos, bueno, tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos salud, buena, mala o regular. Tenemos salud. No tenemos persecución, gloria a Dios por eso. Tenemos situaciones como todas las tienen, pero nada como para que necesitemos tal tipo de perseverancia. Piense por un momento, el daño que hay en la perseverancia no es para mí, como que es algo innecesario. No podemos negar que hoy por hoy nos encontramos muy cómodos en nuestra condición espiritual y esta es la principal razón por la cual no perseveramos. Se nos hace muy fácil rendirnos. Y si perseveramos en alguna de las áreas que hemos mencionado en las últimas casi 40 enseñanzas de este tema, lo hacemos de manera transitoria. Quizás pensamos que los problemas son temporales, y lo son. Que las enfermedades son temporales, lo son. Y que las aflicciones son temporales, lo son. Pero esta temporalidad de las cosas nos ha llevado a ver la vida como cristianos de la misma manera, pasajero. El cristianismo es algo que hago los domingos, o los miércoles, o los días de reunión. Hermanos, toda esta perseverancia debe ser algo que hacemos, no de manera temporal, sino que es algo a lo cual Jesús nos manda hacerlo hasta el fin. ¿Cuál es el fin? Hasta que usted cierre sus ojos. Hasta que usted cierre sus ojos. No aquí en la congregación. Déjame aclarar. No, el pastor dijo, hasta que cerramos los ojos, yo quiero perseverar. Y ahí se va, ¿no? Porque aquel que persevera hasta el fin, dice Jesús, ese será salvo. Pero este llamado a la perseverancia hasta el fin no fue algo que Jesús dijo por decir. Hay un contexto detrás de la razón por la cual les hace este llamado a sus discípulos. Este pasaje parte de haber sido, un poco más atrás, este pasaje o esta declaración de Jesús de perseverar hasta el fin parte de que Jesús va por la región, las multitudes le seguían y él ve que las personas están como ovejas sin pastor. Se compadece de ellas y dice, bueno, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y algo sucede después de eso. Hay un contexto detrás de la razón por la cual se les hace el llamado a los discípulos. Si usted regresa conmigo a Mateo 9, regresa un capítulo antes, Mateo 9:35, nos dice que Jesús estaba recorriendo todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, Jesús tiene compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha,
mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Esto oramos los miércoles. Pero mire, algo curioso sucede cuando Jesús les dice esto. Porque es como si Jesús les hubiese dicho, rueguen al Señor por obreros. ¿No? Le está hablando a sus discípulos. Rueguen al Señor por obreros para que sean enviados. Y con el mismo aliento les dice, yo os envío. Si le damos un toque de humor a esta escena, sería más o menos así. Jesús mira a las multitudes que le siguen, tiene misericordia de ellos, tiene compasión de ellas y les dice a sus discípulos, la mies es mucha y los obreros pocos, vamos a pedirle a Dios que envíe obreros a las mies, porque hay mucho trabajo por hacer. Y los discípulos diciendo, tienes razón Jesús, me parece lo mejor. ¿No? Imagínense por un momento, Jesús se toma las manos con sus discípulos, comienza a orar. Señor Padre, envía obreros a la mies, tú conoces las multitudes. Necesitamos que todos escuchen el Evangelio, que todos sean discípulos. Queremos alcanzar hasta lo más íntimo de los rincones de la tierra. Envía obreros, te pedimos, los discípulos. Sí, amén, sí, Señor. Haz así, envía a alguien, envía a alguien, envía a alguien. Y me imagino a los discípulos con sus ojos cerrados, quizás hasta orando en lenguas. Todavía no había descendido el Espíritu Santo, pero, ¿no? Y de repente Jesús cierra y dice, en el nombre mío, por supuesto, ¿no? Jesús, en mi nombre te lo pedimos, Padre, amén y amén. Y diciendo amén, vemos lo que sigue enseguida en el principio de este capítulo 10. Porque nos dice que, el versículo 1 nos dice que llamando a sus discípulos, les dio autoridad. Una autoridad apostólica, o sea, lo que muchos conocen, la autoridad apostólica de sanar enfermos, echar fuera demonios, sanar enfermedades, dolencias y demás. Y en el verso 5 de este capítulo 10, los envía. ¿Usted se imagina eso? Señor, envía obreros a la mies. Los discípulos, sí, amén, Señor. Amén. Ok, vayan. Mire, aquí los miércoles, parte de nuestra oración siempre ha sido que el Señor alcance a aquellas personas a nuestro alrededor que no conocen al Señor. Amén. Esa es parte de nuestra tarea. Según tengamos la oportunidad, compartir con nuestros familiares si quieren escuchar, con nuestros compañeros de trabajo si quieren escuchar, con nuestros compañeros de escuela, etcétera, vecinos y demás. Esa es nuestra tarea común. Pero muchas veces le delegamos esa responsabilidad a alguien más. Señor, ¿conoces a mi tía en algún lugar que no te conoce? Envía a alguien. Y la pregunta es Jesús diciendo, no, yo te voy a enviar a ti. ¿No? Te envío a ti. ¿Cuán fácil se nos hace orar a Dios para que envíe a alguien a hacer algo sin darnos cuenta de que quizás Dios quiere enviarnos a nosotros mismos? Y ahí comenzamos como Moisés. Pero yo, ¿quién soy yo? Yo. ¿Sí o no? ¿No es más fácil decirle, Señor, envía a alguien a que haga lo que yo puedo hacer? O quizás, no resumiendo solamente la gran comisión, pero dentro de la congregación, Señor, envía a alguien a hacer algo que yo pudiera hacer. Cuando vemos una necesidad en la iglesia, se nos hace fácil preguntar, ¿quién va a hacer tal cosa? ¿Quién va a hacer tal cosa? ¿Acaso Dios enviará a alguien para que lo haga? Dios puede traer a alguien para que lo haga. Y Dios puede levantar a alguien de la congregación para que lo haga. Pero no tenemos, desafortunadamente, la misma actitud del profeta Isaías cuando dijo, heme aquí, envíame a mí. A nosotros se nos hace más fácil decir, heme aquí, envíalo a él. ¿Sí o no?
menos compromiso y demás. Qué gran travestía que Dios nos haya dado dones y talentos, ministerios y funciones. ¿A quién? A todos sus hijos. Si usted en su corazón puede decir, yo soy hijo de Dios, déjeme decirle, usted tiene dones y talentos para la edificación de la iglesia local. Nada más, no para vender CDs de música, no para ir haciendo, qué sé yo. El otro día, pues, en la casa, estaba teniendo una conversación con mi hija acerca de eso, o acerca de cuántos ministros de alabanza, vamos a ponerle ministros de alabanza, van a shows de talentos y demás, y pienso, ¿acaso la iglesia no es suficiente? ¿Acaso no lo es? ¿O acaso Dios nos ha dado dones para hacer mercadería de ellos? Y yo le decía, es que yo conocí, o he conocido durante mi tiempo de cristiano, músicos cristianos, que cantan alabanzas a Dios de lunes a viernes. Los domingos van a la iglesia a ministrar al Señor, les pagan, pero no se congregan. Qué tristeza eso, qué tristeza. Son músicos, vamos a ponerle músicos cristianos, asalariados o ambulantes. Los dones que Dios les ha dado a todos sus hijos son para la edificación de la iglesia local. No todos esos ministerios son de altar, pero ya eso es otro tema. Qué gran travestía que Dios ha dado dones y talentos, que Dios ha injertado a sus hijos en iglesias locales para que prediquen el evangelio, para que hagan discípulos, y estos mismos que han sido dotados de todo don, levantan sus ojos al cielo y piden a Dios que envíe a alguien más. En realidad, quizás se nos hace mucho más fácil pedirle a Dios a que envíe a alguien más. ¿Por qué? Por el simple hecho de que nosotros no queremos perseverar. No queremos perseverar en el servicio a Dios. Y después pensé, Señor, a lo mejor podíamos haber puesto una enseñanza más perseverando en el servicio. Quizás servir a Dios requiera más de mi tiempo. Eso es obviamente. Mire, yo recuerdo, le voy a dar esto como ejemplo, ¿ok? No para que usted se sienta como que, el pastor nos está comparando, no es eso. Esto fue mucho antes de yo ser pastor. Yo trabajaba instalando sistemas de seguridad en las casas y en una ocasión llegué a casa de alguien. Estaba la señora, pues yo le calculo tenía unos 60 y algo de años, joven. Y me dijo, no, sí, si quieres puedes empezar con la instalación porque mi esposo viene al rato. Yo comencé la instalación y al rato llegó el esposo, señor mayor, en su, yo diría, casi 70 años. Él y yo no hablamos ni una palabra. Él no sabía que yo era cristiano, nada de eso. Y llego a la casa y en lo que estaba tratando con los alambres, con los wires y no sé qué, él entró por la puerta, saludó a su esposa y se fue directo al estudio que estaba justo al lado donde yo estaba haciendo la instalación. Y entró, se sentó, abrió su Biblia, abrió su computadora y ahí se puso a estudiar. Y yo miraba aquello y decía, este tiene que ser pastor. Porque realmente, tristemente, no he conocido a muchos cristianos que tengan esa disciplina. Y yo seguía, pero claro, en el chisme, ¿no? Seguía aquí y miraba. ¿Qué estará estudiando? Y tú lo veías que estaba y miraba y buscaba en la computadora y pasaba. Yo lo miraba y decía, no. Yo en aquel tiempo era solamente miembro de una congregación. Cuando él terminó su estudio y demás, que le duró como 1 hora y media por lo menos, ya cuando yo termino la instalación, pues comenzamos, pero me tocó tocar el tema porque yo quería saber qué tipo de cristiano era. Y le pregunté, sí, noté que llegó y fue directo a... No, sí, es que estaba preparando la clase de los niños del domingo. De 70 años. Y en ese momento yo dije, wow, si toda la iglesia fuera así. Yo no era pastor en aquel tiempo. Yo estaba pensando en aquel tiempo en mi iglesia, donde íbamos, donde nos congregamos. Si los cristianos tuvieran el deseo y el anhelo de separar de ese tiempo que se requiere para estudiar, para prepararse, para poder traerle a los niños, en el caso de él, un mensaje, pues, bíblico.
no simplemente algo que vieron en el internet. Déjame hablarte de cuántos no sé qué. Pero claramente servir al Señor requiere tiempo. Requiere negarnos. ¿No cree usted que después de tantas horas de trabajo la persona hubiese quedado, ese señor, llegar a su casa y, no sé, levantar los pies en el sofá y ver televisión hasta las 1500? Claramente. Pero tenía una disciplina. Qué bendición personas así en las congregaciones. Se lo pongo solamente como ejemplo. ¿Por qué? Porque perseverar para servir al Señor requiere tiempo. Requiere esfuerzo. Hermano, no nos va a nacer naturalmente. No nos va a nacer naturalmente. Servir a Dios requiere más de mi tiempo, requiere más de mi fuerza, requiere más compromiso y requiere más santidad de parte mía. Y en eso debemos perseverar. Pero como esto requiere mucho más de mí, hablando de manera general, y no tengo el deseo de perseverar, y mucho menos hasta el fin, mejor que sea Dios enviando a alguien más. Señor, envía a alguien más para hacer la obra que quizás Dios quiere delegarte a ti. Y en esa condición hay muchas iglesias hoy, donde teniendo dentro de ellas a personas con todo tipo de don, de talento para servir a Dios y edificar la iglesia, pero por el simple hecho de que nadie quiere perseverar en las cosas de Dios, entierran el talento que Dios les ha confiado. Y déjeme añadirle, por el cual un día tendrán que rendir cuentas. Y esperan a que Dios levante a alguien más. Señor, envía a alguien más, levanta a alguien más. Y yo le pregunto, yo meditando en esto esta mañana decía, si esto sucediera en nuestros trabajos, si de repente usted es simplemente un trabajador en su trabajo y el jefe llega y dice, estoy buscando a alguien que pueda ser el supervisor. Pagamos el doble de lo que pagamos ahora, tiene 7 meses de vacaciones al año. Por cada dólar que ponga en el 401k le damos $15. No, los beneficios están tremendos, pero no tenemos a nadie. Y usted sabe que puede requerir eso o cumplir esos requisitos. Y es como usted diciendo, lo más probable usted dijera, yo pudiera tratarlo, yo pudiera hacerlo. Pero hermano, ¿por qué para las cosas de Dios es diferente? Porque requiere. Oramos para que Dios envíe maestros para jóvenes, maestros para niños, músicos, sugieres y servidores. Y yo pregunto, ¿qué tal si Dios quiere enviarlo a usted? ¿Qué tal si Dios quiere levantarlo a usted? Quizás no estamos dispuestos a ser enviados por la simple razón de que queremos ser enviados, escuche, como ovejas en medio de ovejas. Y así no tener que sufrir persecución, rechazo, burla, infamias, calumnias ni resistencia. Bueno, así cualquiera. Es fácil ser luz en la luz. ¿Sí o no? Es fácil. Y por tal razón, la advertencia de Jesús para con sus discípulos en este pasaje de hoy. Quiero que note que Jesús nunca promete un cristianismo fácil y cómodo. Jamás. Tampoco le asegura a sus discípulos que no tendrán ningún tipo de contratiempo en lo que desarrollan el ministerio. Por el contrario, les deja saber claramente a lo que se van a enfrentar y por tal razón deben perseverar hasta el fin. Mire, las pruebas, tribulaciones, sufrimientos y demás, ¿hasta cuándo son? Yo le pregunto, ¿hasta cuándo son? Hasta que usted cierre sus ojos. No en la iglesia, otra vez le digo. El famoso predicador, no sé, no puedo decirlo en español, Charles Spurgeon, decía, el demonio del orgullo no te va a dejar una hora antes que te vayas con el Señor. Hermanos, es algo con lo que tenemos que luchar todo el tiempo. Todo el tiempo. Vaya conmigo al versículo 16, al de hoy. Porque después que Jesús dice, vamos a pedirle al Señor, a rogarle para que envíe obreros. No, vayan ustedes. Yo les doy toda potestad para que vayan. 16 le dice, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mire, a usted y a mí nos hace bien recordar contra qué estamos luchando aquí en este mundo.
Es contra principados, potestades, espíritus malignos en las regiones celestes. Estamos batallando en contra de un mundo de tinieblas que ama esas tinieblas más que la luz. Y que los habitantes de esta tierra tienen una naturaleza contraria a la de Dios. ¿Quiere que le diga algo? Así éramos usted y yo. No podemos sentarnos y decir, esa gente sí es mala. Esa gente sí es dura de escuchar. ¿Usted piensa que usted es fácil para oír? Yo le pregunto. Esa gente de afuera son bien desobedientes. Yo le pregunto, ¿cree usted que usted es muy obediente? Por favor, no diga que sí. Todavía estamos en esa batalla recia contra nuestra carne. Estamos batallando en contra de un mundo de tinieblas. Por consiguiente, el resultado es que ellos aman todo lo que se opone a Dios. Usted como cristiano está viviendo en un mundo que va contrario a todo lo que Dios ha establecido. Por cuanto la naturaleza de pecado mora en el hombre. Si el reino de las tinieblas pudiera tocar su vida sin impunidad, la suya, la mía, lo más seguro es que trataría de aplastarlo y erradicarlo por completo. En un segundo. Contra este tipo de gobierno estamos batallando nosotros. Por tal razón que Jesús les advierte a sus discípulos que a donde los va a enviar no es una fiesta, no es una boda, no es una celebración, sino a una manada de lobos. Y Jesús hace un grave contraste entre sus discípulos y aquellos a los cuales son enviados con las nuevas buenas del Evangelio. Son enviados como ovejas en medio de lobos. Son enviados a un mundo hostil. Haga la prueba. Haga la prueba. Llega a su trabajo mañana. Mañana va a estar frío también. Pero llega a su trabajo mañana y dígale a cualquiera de sus trabajadores, compañeros, mira, en mi horario de almuerzo, póngale como usted le diga, ¿no? Por en ocasiones nosotros cuando hablamos con alguien le decimos, bueno, tenemos servicio de oración los miércoles, ¿hay alguna petición que podamos orar o presentar delante de ti? Delante de Dios, por ti. Bueno, sí, si pueden orar por mí por esto. Nadie, yo no he conocido todavía a nadie que no sea cristiano que se oponga a que usted ore por ellos. ¿Quieres que ore por ti para que Dios te bendiga? Absolutamente. ¿Quieres que ore por ti para que Dios te sane? Absolutamente. ¿Quieres que ore por ti para que Dios haga por ti? Absolutamente. Pero mencione el arrepentimiento. Y en el momento que usted hace eso, ahí se rompieron todas las ligaduras de amistad. Hasta ahí llegó. Ese es el mundo con el cual estamos tratando. Esas son la manada de lobos a las cuales Dios nos está enviando a nosotros. Un mundo hostil, peligroso, que está lleno de personas que aborrecen a Dios, pero a la misma vez no podemos olvidar que de esa manada de lobos éramos nosotros. Y Dios tuvo a bien enviar ovejas para salvarnos. Miren, los lobos en muchas ocasiones en la Biblia hacen referencia a falsos maestros. No hace mucha referencia a quizás personas que aborrecen del todo, a quizás, no quiero decir ateos porque no existe tal cosa, pero personas endemoniadas. No, lobos la mayoría del tiempo está hablando acerca de falsos maestros. Aquellos que tienen cierto conocimiento de Dios, pero usan ese conocimiento para sacar beneficio de los demás. ¿Qué hacen los falsos maestros? Predicar un falso evangelio. Un evangelio fácil y sin pruebas ni tribulaciones. Hace varias semanas le mencioné que venía manejando por ahí por el condado de Hillsborough, en Tampa, y hay una iglesia en cierto lugar, no voy a decir dónde está, que se llama Pare de Sufrir. Yo pensé que era solamente un título que se mencionaba en algunas predicaciones. No, sí existe, Pare
de sufrir. Yo pregunto, ¿qué tipo de evangelio predicarán ahí? Este es el evangelio que todos desean. El evangelio sin pruebas y sin tribulaciones. Aún cristianos desean este evangelio, no podemos decir que no. Porque ahora, después de convertidos, ya no se rigen por el evangelio de acuerdo a Mateo, o según Mateo, o según Marcos, o según Lucas, o según Juan. Ahora ellos se rigen por el evangelio según sus sentimientos y emociones. ¿Me puedes poner ahí, por favor? Hace poco estábamos cantando una canción que nos lleva de camino, que dice, no la voy a cantar, ¿okay? La próxima. Próximo. ¿Que tú gobiernes qué? Mira la próxima. Y mis sentimientos sean ¿qué? Conforme a tu verdad. Gracias. ¿Qué significa eso? Traer nuestros sentimientos y emociones en línea a la verdad de las Escrituras. Pero hay muchos cristianos hoy que le dan más validez a sus sentimientos y emociones que a la verdad de las Escrituras. Estuve batallando todo este tiempo si le daba este ejemplo o no. Todavía estoy batallando si se lo doy o no. Se lo voy a dar. Hace muchos años atrás, 7, 8 años, conocí a la familia que pasaron por un momento difícil en su matrimonio. Y sentados con ellos, la esposa me dijo, yo no quiero saber de él. Yo no quiero saber de él. Y cuando me senté con ambos, más o menos me contaron lo que había sucedido y demás. Y el esposo me dijo, yo no quiero perder a mi familia. Yo quiero quedarme, que nos quedemos juntos, porque no quiero perder mi familia. La esposa me dijo, pues, a mí no me interesa lo que él quiera. Yo voy a hacer lo que yo creo es mejor para mí y para mis hijos. Yo no lo quiero ver. Yo dije, bueno, mira, la única razón por la cual Jesús permite el divorcio es por causa de lo que acaba de suceder, por causa de fornicación. Eso no significa que esa es la solución para todos. Yo he conocido matrimonios que han sobrepasado eso y gloria a Dios por eso. Pero, pues, de acuerdo a la Biblia, ella tiene permiso, porque tú rompiste el pacto, ella tiene permiso de separarse de ti. Y no hay nada que puedas hacer al respecto. Eso es opcional. Esa es la opción que ella tiene. O me quedo con él o no. Ok, se respeta eso. ¿Pero qué sucedió? Me dice, yo no quiero quedarme con él porque no lo voy a perdonar. Yo le dije, bueno, ahí hay un problema. Porque el dejarlo, quedarte con él es una opción que tú tienes, válida, porque está ahí en la Escritura. Que a causa de fornicación es la única manera en que eso pueda suceder. Pero el perdón no es opcional. No lo es. Te quedes con él o no, lo tienes que perdonar. ¿Sí o no? Eso no es opcional. Eso no es opcional. Hubo silencio en la oficina donde estábamos. Y la esposa me dijo, si lo tengo que perdonar, pues para eso me quedo con él. Y yo le dije, bueno, tocaste un punto válido, porque Jesús dijo que por la dureza de corazón es que la gente no quiere perdonar. ¿Sí o no?
Que nada, yo me niego, no me niego. Yo conozco personas hasta el día de hoy que llevan más de 45 años con amargura en su corazón. En mi familia los tengo, para que sea más personal. Que no, ni atrás ni adelante, tienes que perdonar. No. Y ahorita se muere. No. ¿Ya ni lo ves? No. Y ahí siguen ahí que no quieren soltar. ¿Por qué les hago este ejemplo? Porque en esa misma reunión, la esposa me dijo, ¿qué tal de mis sentimientos? ¿Significa que los tengo que echar a un lado? Por esto le dije, no. Tus sentimientos son válidos, pero no pueden invalidar la verdad de las Escrituras. Tú no me puedes decir a mí, me siento de esta manera, estoy adolorida, estoy así. Por tanto, es mi excusa para no perdonar. Le dije, no, pues, estás equivocado. Porque perdonar es lo que la Biblia nos manda a hacer. La opción tuya es aquí. O lo dejas o no. Pero perdonar, no es opcional. Les doy ese ejemplo. ¿Por qué? Porque quizás nosotros no estamos en esa situación. Pero no significa que nuestros sentimientos y emociones a diario no traten de sacarnos y llevarnos a justificar nuestra desobediencia. No. Personas así se rigen por el Evangelio de acuerdo a sus sentimientos. Y personas así, regresando al tema, es que mientras tú no les hieras los sentimientos, ellos sirven a Dios. Mientras tú no los toques, ellos sirven a Dios. Pero en el momento en que sus sentimientos son heridos, se vuelven y despedazan todo lo que pueden. Todo aquel que profesa el nombre de Dios, pero que no se ajusta a las sanas palabras del Evangelio, sino que agrede a lo que Dios ya ha establecido, es falso maestro. Si yo le digo a esta esposa en esa reunión, mira, ¿sabes qué? Tienes razón. Vamos a validar tus sentimientos y emociones y tienes permiso para desobedecer la palabra. Yo en ese momento me convierto en un falso maestro. Porque no es lo que la Biblia enseña. Y si hay un lugar donde la verdad debe ser defendida y honrada, la cual es baluarte de la iglesia, y por encima de los sentimientos y las emociones, es dentro de la congregación. La verdad, si usted quiere regresar a la enseñanza de perseverando en la verdad, la puedo volver a escuchar. Esa debe ser nuestra línea que no cruzamos, independientemente de los sentimientos y emociones. Ahí paramos. Todo cristiano debe llevar esa línea y decir, no, yo no rebaso. Pasarme al lado de la desobediencia porque me siento de cierta manera, no es negociable. Pero de alguna manera, la iglesia del siglo XXI lo ha hecho negociable, no mis sentimientos. Hay que validar mis sentimientos. No estoy diciendo que no son válidos, pero jamás pueden llevarnos en contra de lo que la Biblia ya ha establecido, hermanos. No podemos. Y como corremos el grave peligro de caer en falsedad, de ser engañados por aquellos que se han dejado engañar por sus propias emociones y sentimientos, se nos hace el llamado como ovejas del Señor a ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas en medio de lobos. 4 animales Jesús usa aquí. Un zoológico. Las ovejas del Señor tenemos un distintivo, y es que amamos la verdad de las Escrituras, o al menos eso debemos hacer. Pero esa verdad siempre está bajo asedio, bajo ataque, peleando contra la verdad. En la gran mayoría de los casos están las emociones y los sentimientos. ¿Sí o no? Yo sé que debo hacer esto, pero me siento, y ahí va otra vez el sentimiento y la emoción. ¿Sí o no? Ahí está. Usted puede ir manejando a toda velocidad, por encima del límite. Y yo venir al lado suyo en su carro y decirle, bájale al... Así, ¿no? Así bien cubano. Bájale al acelerador que te van a dar una multa. Yo sé, pero no me gustó la manera en que me lo dijiste. Todo regresa siempre aquí. Los sentimientos. ¿Cómo me hizo sentir?
Puede que alguien le diga la verdad acerca de algo que le puede perjudicar. Imagínese, usted se va a comer un pedazo de pizza, llegó del trabajo, está hambriento y alguien se le ocurrió comprar una pizza, gloria a Dios por la pizza, y usted va a comérsela así bien, y de repente alguien viene y se la tumba y le dice, no, está venenosa, alguien le echó arsénico y demás. Y usted dice, gracias, pero no tenía que hacerlo de esa manera. O sea, ponemos siempre el enfoque en lo que no nos gustó. ¿Sí o no? A lo mejor usted ahora mismo está pensando, el pastor podría haber dicho eso un poco más suave. Este es el punto que estoy tratando de hacer. Como no nos gusta lo que se nos dijo, porque nos hizo sentir de cierta manera, rechazamos la verdad de lo que se nos dice. Recuerde que las ovejas del Señor oyen su voz, la voz del pastor, y le siguen. Amén. Hay una escuchar y obedecer. Ese es el distintivo de las ovejas, las cuales deben amar la verdad. Yo no creo que haya nadie aquí que le gusta que le digan mentiras. Levante la mano para entonces mandarle a otra congregación. A nadie le gusta que le mientan. A nadie. El distintivo de la oveja es amar la verdad, rechazar todo lo que está fuera de esa verdad. Recuerde que la verdad es solo una. Variantes de la verdad, sombras de verdad, mentiras podemos decir, hay miles. Hay miles. Por tal razón, saber descifrar, y aquí entra lo que Jesús está diciendo acerca de prudentes como serpientes. Saber descifrar, saber discernir, saber reconocer la verdad es algo que tenemos que hacer con prudencia. Con prudencia. La serpiente, como no tiene manos ni pies, no puede correr rápidamente. Por tanto, depende de la astucia que tenga para guardar su vida. La serpiente no anda junto al camino y cuando pasa un elefante, la serpiente le dice, que te muerdo, ¿no? Porque el elefante simplemente hace y ya. Sabe con quién y con quién no. ¿Me sigue? La serpiente sabe exactamente qué hacer para protegerse o para defenderse. Usa de sus ojos para calcular la distancia y la profundidad del espacio entre ella y el peligro. Si necesita defenderse, sabe también la velocidad que necesita y el lugar exacto donde dar su estocada para poder sobrevivir. El cristiano debe ser de la misma manera, con sus ojos espirituales. Debemos aprender a calcular los peligros que están delante de nosotros. ¿Me conviene? ¿No me conviene? Tengo permiso para hacerlo, pero no me voy a dejar enseñorear de eso. Todo me es lícito, mas no todo es conveniente. El cristiano aprende eso. El cristiano debe aprender a guardar la distancia prudente. La Biblia dice, detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti, te aborrezca. Llega un momento donde uno se cansa. Eso dijo Salomón, yo no, lo dijo Salomón. El cristiano comienza a aprender a guardar la distancia prudente. No es prudente hacer eso. No es prudente hacer esto. Normalmente no usamos la palabra prudente en nuestro lenguaje hispano o español. La que usamos es más imprudente, esa sí la sabemos. No seas imprudente, no seas imprudente. Siempre lo usamos con una connotación negativa. El cristiano debe aprender a calcular los gastos. No estamos hablando de manera económica. ¿Cuánto le va a costar el seguir a Cristo? ¿Cuánto le va a costar comprometerse con el Señor? ¿Cuánto le va a costar perseverar hasta el fin? Debe calcular el precio de entregarnos a conversaciones que no agradan a Dios. Y de cuánto daño hará a nuestro corazón el descuido espiritual en esa situación. ¿Cuántos han estado aquí en conversaciones? Yo he estado en esas, ¿ok? ¿Cuántos están? Y después dice, no tenía que haber dicho eso. No tenía que haber participado en esa conversación. No tenía que haber ido a hablar con fulano de tal. O no tenía que haber ido, no tenía. ¿Nos faltó qué? Prudencia. Muchos cristianos no prestan atención a nada de eso.
Y a menudo se encuentran en situaciones de peligro en las cuales no deberían estar. De ahí que Jesús dice, prudentes como serpientes. Aprendan a calcular la distancia. Guárdense. No asomen la cabeza en todo problema. Déjenla ahí. Cuando esto sucede, al final sale a relucir lo evidente. Terminan más lejos de Dios y de la iglesia que cuando primero no aplicaron la prudencia. Yo pregunto, ¿quién termina siendo afectado? Todos. Todos. Porque si usted piensa que el pecado afecta solamente a la persona que lo comete, está errado. Está errado. En una ocasión, varias ocasiones probablemente, lo vuelvo a repetir, en una ocasión nosotros fuimos, mi esposo y yo, a una conferencia para líderes en Orlando, antes de comenzar con la iglesia. Y en esa conferencia tuvieron diferentes talleres, y uno de los talleres que mencionaron fue el peligro del adulterio en los ministros. Escuche, yo no era ministro, trabajaba con los jóvenes en la iglesia, pero nos llamó la atención eso. No porque estábamos buscando pastorado, no. Pero de todos los talleres dijimos, déjanos aprender. Y fuimos y nos sentamos en ese. Y ahí el pastor que dio la clase o que dio el tema, habló acerca de eso. Muchas personas se involucran en este tipo de, ¿cómo pudiéramos decir? Práctica, pecado, no sé. Sin considerar el costo o lo que va a causar después. Cuando él empezó a dar aquellos datos, decía, no, está correcto. Está correcto. Porque todos tenemos, ¿cómo se dice? Regrets. Todos tenemos remordimientos. Todos tenemos ese momento de decir, si pudiera regresar. ¿Sí o no? Todos. Si lo hacemos con la comida, no tenía que haberme comido eso. ¿Sí o no? ¿Cuánto no más considerar que sucede en lo espiritual igual? Ahora, el perdón de Dios está disponible para todos. La gracia de Dios está disponible para todos y gloria a Dios por eso. Que no hay pecado que nos pueda separar del amor de Dios. Pero siempre hay un peligro cuando no consideramos el precio a pagar. ¿Quién termina siendo afectado? Todos, tanto ellos como la iglesia. El cristiano debe encontrar el balance adecuado para poder ser de bendición a la congregación. Por un lado, debe ser, ya esto ustedes lo son, debe ser manso y humilde, como palomas. ¿Hay alguien aquí que no sea manso y humilde como paloma? ¿O son gavilanes? No. Por un lado, el cristiano debe ser manso y humilde como palomas, pero a la misma vez debe ser sagaz y prudente como una serpiente. Debe estar dispuesto a que, como ovejas obedientes, seguir obedientemente la voz del pastor. Puse pastor aquí con P mayúscula, pastor de pastores. Aun cuando es llevado a predicar a personas que odian y aborrecen a ese pastor. Hacer esto es difícil. Y peor es cuando en medio de todas las situaciones que enfrentamos a diario, las cuales tratan de sacarnos de los planes de Dios, tenemos que perseverar en la prudencia, en la obediencia, en la mansedumbre. Y el llamado a perseverar no es solamente por unos cuantos fines de semana o hasta las próximas elecciones, no. La perseverancia no es por un corto periodo de tiempo, es hasta el fin, escuche, de tus días y mis días. Versículo 17, se regresa conmigo a Mateo 10. Dice, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Muchas veces nos estresamos, ¿por qué? ¿Qué voy a decir?
si esto sucede, ¿qué voy a hablar? Ahí le garantizo que si usted piensa humanamente recordar todo lo que ha aprendido a través de los años, se le va a olvidar. Es como en un examen. Usted estudió todo un mes y en el momento del examen el profesor solamente entró o el maestro y dijo, el examen está bien difícil. Usted se bloqueó de todo lo que estudió y se lo olvidó todo. ¿Sí o no? ¿Cuánto es 1 más 1? Ya se estresó. No. Esto podemos unirlo a la enseñanza de Jesús cuando dijo, no os preocupéis por el día de mañana. Cada día tiene su propio mal. Igual aquí. Hermano, si el día de mañana lo llevan a comparecer delante de alguien, Dios le dará las palabras. Usted se bajará la predicación más elocuente que ha tenido en toda su vida. Aunque después salga ahí diciendo, ¿no? En ese momento Dios lo capacitará con su gracia para que pueda sobreponerse. Versículo 21 dice, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Mire, aquí Jesús no está hablando en sentido figurado, ni está tratando de asustar a sus seguidores. ¿Usted se imagina eso por un momento? Vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Oh. Sí, mira, los padres matarán a los hijos a los padres. Eso es normal. ¿Qué tipo de religión es esta? Uno preguntaría, ¿no? Todo por causa de la verdad. Todo por causa de la verdad. Aquí Jesús está advirtiéndoles que la predicación y el discipulado enfrentarán resistencia de parte de todos los hombres. Por un lado, correrán peligro de parte de aquellos que profesan conocer a Dios, pero no están interesados en la verdad. A estos evita, decía Pablo. Estos son los religiosos que solo se preocupan en verse bien delante de los hombres. Aquellos que tienen apariencia de piedad, pero con sus obras niegan la eficacia de ella. Y si por alguna razón tú decides hablar la verdad a sus vidas, y esa verdad va en contra de lo que ellos sienten, usemos los sentimientos otra vez, no tendrán ningún tipo de problema en azotarte. Así de sencillo. Hoy te aman, mañana te azotan, porque no les interesa la verdad. Jesús menciona que habrá otro grupo aquí que les hará resistencia. Y este grupo es el gobierno, autoridades gubernamentales. Aquí el gobierno representa la gran mayoría de gobiernos en la tierra. Déjeme decirle, pues yo fui nacido y criado en Cuba. Ese gobierno era así, o es así aún. Antidios. Los cuales por retener el poder traspasan todos los derechos de sus ciudadanos. Aún el derecho a la práctica de la religión. Probablemente no me dejan entrar más a Cuba. Hoy por hoy en muchos países el cristianismo enfrenta persecución y podemos preguntar, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué tipo de peligro ofrece el cristianismo para el gobierno? Yo le pregunto, ¿qué tipo de peligro ofrece? Los cristianos no roban, vamos a hablar de cristianos. Los cristianos no roban, el gobierno no se tiene que preocupar de que el cristiano le robe. Los cristianos no matan, no asesinan, no defraudan, no viven en Minnesota. Nada. No defraudan, pagan sus impuestos, hacen el bien y velan por el bienestar de la ciudad donde viven. Esos deben ser los cristianos. Lo cual no representa ningún peligro para el gobierno, o no deberían. ¿Por qué rechazo entonces? ¿Por qué el rechazo entonces? Si usted recuerda el libro de Esther, si usted ha leído alguna vez el libro de Esther, fue lo que sucedió. Se levantó alguien y dijo al rey, mira, dentro de tu pueblo hay otro pueblo, pues que no sigue tu ley. Tienen otra ley por encima de la tuya. Y al rey en nada le satisface o le conviene tenerlos en medio de ustedes. ¿Por qué mejor no los aniquilamos todos en un día?
¿Cuál fue el problema? Tenían una ley mayor que la del gobierno. En otras palabras, si tenían que escoger entre seguir al gobierno u obedecer al gobierno y obedecer a Dios, ¿a quiénes vamos a obedecer, hermanos? A Dios. Escuchen, estamos llamados, la máxima autoridad proviene de Dios, aún las gubernamentales, y estamos llamados a someternos a las autoridades civiles, siempre y cuando no atenten en contra de lo establecido por Dios. Amén. Okay. Por esta razón, el gobierno rechaza el cristianismo, porque el cristiano tiene una ley en su corazón que trasciende el gobierno y porque el cristianismo no está de acuerdo con la corrupción del gobierno. Por esta razón los gobiernos odian a Dios, porque tienen una ley aparte de la de nosotros, a las cuales son leales. Fue lo mismo que sucedió con Roma. Cuando a César se le ocurrió ir a decirle, no, dile a los cristianos que yo soy el Curios, yo soy el Señor. Y los cristianos decían, no, tú eres el César. El Curios es Jesús. Decapítenlo. Pues vamos a la guillotina. Quémenlos. No quiero ir, voy a llorar y patalear, pero no vamos a negar a Dios. Cristo es el Curios, es el Señor, no el César. No. Pero hay otro grupo que también se levanta en contra de Dios y este grupo duele más porque son los de tu propia casa. Unos versículos más abajo, Jesús hace otra declaración en cuanto al cristiano y los de su casa. Vale la pena apuntar que los enemigos de la casa no son necesariamente inconversos, sino que también puede que sean aquellos que son enemigos de la verdad. Usted puede que sea cristiano, pero si le presta más atención a sus sentimientos y emociones que a la verdad, usted se convertirá en ese enemigo del cual Jesús habla. Puede que su cónyuge le diga, ¿tú sabes qué? Me quiero comprometer más con el Señor. Creo que necesito buscar más de Dios. ¿Me acompañas? ¿Qué significa eso? Bueno, voy a orar más, voy a ayunar más, voy a ser más obediente. ¿Vas a ir conmigo? No. Eso es mucho que pedir, ¿no? Eso está en todos lados. Usted luchará contra la verdad y tratará de oprimir la verdad con sus sentimientos. No. Mire, yo he conocido cristianos que me han dicho, yo sé que la Biblia dice tal cosa, pero yo me siento así. Me siento así. Si usted puede ir atrás, podrá ver quizás que en su propia vida que la gran mayoría de argumentos y discusiones que pueda tener en su casa están directamente relacionados con las emociones. ¿Sí o no? No se trata tanto de los factores que causaron, sino de los sentimientos. No se trata tanto de la verdad, sino más bien cómo te hizo sentir lo que se dijo. Cuando se viene la verdad del Evangelio, corremos el peligro de cambiar la verdad por los sentimientos con tal de mantener paz. Voy a poner aquí paz entre comillas. Paz. Pero escuche, la verdadera paz procede de la verdad. De la verdad. Y de seguro esa misma paz es como espada que divide. Vaya conmigo un momento al 34, versículo 34. En el mismo capítulo. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. ¿Acaso eso no fue lo que dijeron los ángeles cuando anunciaron el nacimiento de Jesús? Gloria y paz en las alturas. ¿Y paz en la tierra? No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa, ¿de quién? Podemos decir de la verdad,
la hallará. Mire, como cristianos debemos de estar dispuestos a someternos a la verdad, aun cuando vaya en contra de nuestros sentimientos, emociones o voluntad. Aun cuando esto nos lleve a una división en contra de los de nuestra casa, el gobierno o los religiosos que profesan amar a Dios, pero se aman más a ellos mismos. Mire, en una ocasión, le voy a dar el ejemplo, pero en una ocasión, no lo voy a dar ningún ejemplo. Recuerde que el asunto no es si aman a Dios. La pregunta debe ser la misma que Jesús le hizo a Pedro. Simón, ¿me amas más que a estos? La pregunta siempre va a regresar, ¿amas más la verdad que los demás? Porque a fin de cuentas vamos a regresar contra ese muro. No importa cuántas vueltas le dé, va a tener que enfrentar esa situación. Eso es lo que significa, vamos a ir a confrontar con la verdad. No hay manera. ¿Hasta qué punto puede usted mantener una relación que no está basada en la verdad? ¿Cuánto le va a durar? Yo le pregunto. Antes de comenzar el servicio estaba hablando con mi hermana Elvira. Llega un momento que no importa cuánto tú quieras ignorar, cuánto tú quieras obviar, cuánto tú quieras, bueno, no sé lo que está. Al final hay que regresar al mismo punto. Y todos vamos a llegar ahí, todos. La verdad debe ser aquello que nos une, no que nos separa, que nos une. Esto es lo mismo que Jesús le dice a sus discípulos justo antes de enviarlos. En otras palabras, esperen resistencia, esperen persecuciones, esperen rechazos y esperen no ser recibidos por el mundo que aborrece el evangelio. Esto fue lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en su segunda carta. Todos aquellos que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Si está tomando nota, 2 Timoteo 3:12. Todos aquellos que quieran vivir piadosamente. No tiene que levantar la mano, pero si usted quiere vivir piadosamente en la iglesia, fuera de la iglesia, usted va a padecer persecución. Rechazo, señalamientos. De repente te haces el pastorcito. De repente eres el apóstol. No. Simplemente quiero agradar a Dios más que lo que hice el año pasado. O la semana pasada. O ayer. Todos los que quieran vivir piadosamente. Cada uno de nosotros que ha creído el evangelio y que ha sido encomendado a vivir vidas piadosas, padecerá resistencia, persecución y vituperios de parte de todos aquellos que aborrecen la verdad. Hermanos, déjenme decirle claramente, no todos aprecian la verdad. Podemos tener las mejores intenciones, no es que le quiero decir la verdad, no todos la aprecian, no todos la reciben, muchos resisten, prefieren hacerse sordos que escuchar. Yo recuerdo en una ocasión, hablando con alguien de la congregación, llamándole la atención prácticamente, acerca de sus hijos. Le dijo, tú hiciste este comentario cuando yo estaba conversando con fulano de tal. Me pareció que era muy rudo. No lo corregí porque pensé que ustedes le iban a corregir. ¿Quién? Yo no escuché nada. Estás al lado mío. Yo no vi. Yo no. Qué fácil se nos hace decir, no, yo no lo vi, yo no lo escuché. ¿Por qué? Por no confrontar la verdad. Sí, pasó. Usted ubica el ejemplo del avestruz, que entierra su cabeza en la arena para no ver lo que hay arriba. Nosotros no somos avestruces, somos ovejas. Somos ovejas. Si queremos vivir vidas piadosas, padeceremos resistencia, persecución y vituperios de parte de todos aquellos que aborrecen la verdad. Aún así el llamado continúa. Perseveren hasta el fin. Estos puede que se encuentren fuera de la iglesia, dentro de la iglesia y aún dentro de su propia casa. Independientemente cuál sea su enemigo, escuche, enemigo de la verdad, a nosotros nos toca perseverar hasta el fin.
sabiendo que al final de todas las cosas habrá una recompensa para todos aquellos que perseveraron, y esta es la promesa de entrar en el gozo del Señor. Mire, como iglesia somos un cuerpo. Algunos son orejas, otros son ojos, otros nariz, otros brazos, otros rodillas, otros... somos diferentes. La carrera como iglesia o en el cristianismo está de ambas partes. Corremos juntos la carrera de la fe, pero a la misma vez todos corremos en una línea diferente o en un carril diferente, a nuestra propia velocidad, porque lo que Dios quiere tratar contigo no necesariamente lo va a tratar conmigo, y lo que quiere tratar conmigo no lo va a tratar directamente contigo. Aún así está tratando con todos en lo que corremos hacia la meta. ¿Entendió? Por tanto y demás, nuestra meta debe ser la verdad, porque en cualquier velocidad o carril que se encuentre, siempre tenemos que chocar con esa. Siempre. Versículo 22. Aquí nos vamos sobre el final. Versículo 22 dice Jesús: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Podríamos añadir, por causa de la verdad. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cómo queremos ese día? Y gloria a Dios que no es por nuestros propios méritos, sino por los de Cristo. Pero hay algo que correr, hay algo en que tenemos que perseverar hasta ese día. Si en verdad de este lado de la eternidad no debemos esperar nada más que ser aborrecidos por causa del nombre del Señor, por causa de la verdad y por causa de llevar las buenas nuevas de salvación a todos los que no conocen a Dios, aún a pesar de eso el llamado a perseverar hasta el fin sigue en pie. Si solamente usáramos esa frase para aconsejar a alguien, piense por un momento. Mi esposa se me acerca y me dice, es un ejemplo, estoy cansada de pararme acá arriba a dirigir la alabanza, pues la gente no canta. Y yo le digo, persevera hasta el fin. Yo le digo a ella, estoy cansado de predicar los domingos y algunas personas se duermen. Y ella me dice, persevera hasta el fin. Imagínense esa respuesta en todas las áreas de nuestra vida, en referencia al Señor. ¿Cómo cambiaría? No, es que estoy aburrido con el hermano fulano de tal, porque cada vez que lo veo me hace cara. Persevera hasta el fin. No, es que no sé qué. Persevera hasta el fin, persevera hasta el fin, persevera hasta el fin. Yo pregunto, ¿qué diferencia haría eso en nuestra vida? Mucha. Porque al menos no estamos dando lugar a los sentimientos emocionales. Yo me siento igual. No, conmigo también. Entonces ya se va todo el mundo por ahí. No. El llamado a la perseverancia es para todos. No solamente de aquí para allá, pero también de allá para acá. Si usted me ve cansado y agüitado, acérquese conmigo y me dice, pastor, persevera hasta el fin. Gloria a Dios, gracias. Yo también me canso. ¿Usted no piensa que yo me canso? Parece que quizás no, pero me canso. Todos nos cansamos. Todos nos cansamos. Por eso el llamado a la perseverancia. Persevera hasta el fin. Usted se imagina que Jesús hubiese dicho, sirve a Dios cuando tengas buenos sentimientos y buenas emociones. ¿No serviríamos a Dios nunca? Siempre estamos cansados, siempre estamos agüitados, siempre estamos con cansancio. No, póngale. No se trata de nosotros. No se trata de nosotros. Yo pienso que una de las tragedias mayores, y gracias a Dios que en el cielo no habrá memoria de las cosas de esta tierra, mucho menos recordatorios de pecado. Pero usted se imagina por un momento que sintiéramos el peso de nuestra negligencia aquí en la tierra. Piense por un momento. Usted llega al cielo y se encuentra allá con todos nosotros. ¡Ah, el pastor está aquí! Bueno, gloria a Dios, ¿no? ¡Ah, mira, mi vecino está aquí! ¡Mira, fulano de tal! ¡Mira, ahí está Esther! ¡Mira, ahí está Jorge Luis! Ahí está fulano de tal, está fulano de tal. Y por un momento, usted mira que dentro de esa multitud de gente que usted conoció, amó, compartió, hay gente que usted hubiese querido que estuviese aquí no, allá en el cielo, y no está. Y usted dice, yo podría haber hecho mucho más para tratar de ganarlos para el Señor. ¿Usted se imagina eso por un momento?
Eso no va a existir, déjeme decirle, eso allá en el cielo no va a existir, no hay memoria de nada de eso. Pero piense por un momento que el llamado a predicar el evangelio es de este lado de la eternidad. Porque ya en el cielo no hay necesidad de predicar el evangelio. Ahora, cantar alabanzas y adorar a Dios es aquí y allá. Pero la predicación es solamente aquí. El ser fieles a la verdad es aquí. El negarnos a nosotros mismos es aquí. Aprovechemos entonces el tiempo que estamos aquí. Perseveremos. Si en verdad de este lado de la eternidad no debemos esperar nada más que ser aborrecidos por causa del nombre del Señor, por causa de la verdad y por causa de llevar las buenas nuevas de salvación a todos los que no conocen a Dios, aún a pesar de eso, el llamado a perseverar hasta el fin sigue en pie. Es para todos nosotros. Aguantar bajo presión. Sostener la pesada carga de la cruz por ser cristiano y experimentar gran resistencia de parte de todos aquellos que están a nuestro alrededor es algo normal para el Hijo de Dios. Para el Hijo de Dios es normal. No hay carga pesada que Dios nos no confíe para que perseveremos. Esperar o desear algo menos de eso nos pondrá en la situación peligrosa de abandonar la fe en el momento que algo nos salga de acuerdo a lo que queremos. Es que no me pusieron como líder de alabanza, me voy de la iglesia. No es que no me mencionaron en el, no sé, en el tributo que hicieron de perseverar. Mira, usted sabe que en el Señor no nos romperemos. No importa la carga tan pesada que Dios haya puesto sobre nosotros, no nos romperemos. Ahora, nosotros sentimos la carga y decimos, Señor, me estoy rompiendo. Señor, no creo que puedo. Señor, yo no puedo. Señor, yo no. Dios nos dice, pero tú no la estás llevando solo. Yo la estoy llevando contigo. Porque gracias a Dios, Dios nos envía y nos deja, bueno, por tu propia cuenta. No. Estos mismos discípulos que fueron enviados la primera vez y animados a perseverar hasta el fin, fueron llamados a predicar el evangelio y a ser discípulos hasta el fin de sus vidas, las cuales eventualmente pusieron por causa de Cristo. ¿Sabe usted por qué pudieron permanecer firmes y fieles al llamado de perseverar hasta el fin? ¿Sabe por qué podemos llevar las cargas que Dios nos imponga? Porque aquel que los envió también prometió estar con ellos hasta el fin de los días. Cierro con la gran comisión que todos conocemos. Si quiere ir conmigo, Mateo 28, 18 al 20. Pues Dios no nos ha dejado solos. Dios no nos ha dejado solos. Mira, la carga que usted y yo podamos llevar hoy no es nada comparada con la que Él llevó. Mateo 28, 18 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, usted y yo hemos sido llamados a no solo predicar el evangelio a los que no conocen, sino también a ser discípulos de ellos. Enseñarles a obedecer las Escrituras. Enseñarles a someterse a la verdad. En ese mismo proceso de discipulado nos encontramos aún todos nosotros hoy. Este llamado a ser más como Cristo acarreará resistencia, rechazo y en ocasiones espada entre los de nuestra propia casa. En vez de rendirnos, puede ponerse de pie por favor, en vez de rendirnos, en vez de soltar lo que Dios nos ha confiado,
en vez de ceder a nuestras emociones y sentimientos. En vez de pedirle al Señor, Señor, envía a alguien más. Señor, envía a alguien más. Tú conoces la necesidad. A mí me gustaría que mis hijos fueran parte de este ministerio, pero no hay. Envía a alguien. ¿Por qué no mejor decirle, Señor, heme aquí? Envíame a mí. El llamado a ser más como Cristo acarreará resistencia, rechazo y en ocasiones espada entre los de nuestra propia casa. En vez de rendirnos, en vez de soltar lo que Dios nos ha confiado, mejor perseveremos en seguir adelante. No hasta que esta tormenta pase. No hasta las próximas elecciones, quizás. No hasta que cambiemos de iglesia. No hasta que me den una mejor posición en el trabajo. No. Perseveremos hasta el fin. Hasta el fin. Acompáñame ahora por un momento. Padre, te damos gracias. Que tu llamado para con nosotros de perseverar hasta el fin no es algo que hacemos en nuestras propias fuerzas. No es algo que hacemos con fuerzas limitadas. Es algo que hacemos porque tú estás con nosotros. Es porque tú nos has capacitado por medio de tu Espíritu Santo a llevar cargas que quizás en nuestras propias fuerzas jamás hubiésemos podido llevar. Pero tú nos las has impuesto. Yo te pido, Señor, que cualquiera que sea la carga que hoy tú has depositado en nuestras espaldas, que podamos llevarlas, que podamos perseverar, que podamos cargar, que podamos resistir. Y quizás aunque nuestras piernas tiemblen y nuestros músculos tiemblen, saber, Señor, que si tú nos has confiado esa carga, si tú nos has confiado esa responsabilidad, la queremos ejercer fielmente porque tú nos sostienes. Lejos esté de nosotros querer llevar las cargas que queremos o hasta cuando querramos. Señor, si vamos a perseverar, que perseveremos hasta el fin. Señor, tú conoces la necesidad de la iglesia. Tú conoces la mies que está madura. Y tú conoces la necesidad de obreros que tenemos. Pero no queremos pedirte hoy que tú envíes obreros de afuera. Te pido primeramente que levantes de adentro. Señor, pon este sentir en cada uno de nosotros. No estamos aquí para servirnos a nosotros mismos. Estamos aquí para servirte a ti en lo que servimos a nuestros hermanos. Te pido, Señor, que pongas en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que aunque teniendo forma de Dios y siendo igual a Dios, no halló eso como cosa que aferrarse, sino que se humilló. Te pido que tú nos enseñes a ser humildes, mansos, a ser como ovejas en medio de lobos. Haznos astutos, haznos prudentes como serpientes. Enséñanos a calcular el tiempo, las distancias. Que aunque todo sea lícito, no todo conviene. Te pido que formes este carácter en cada uno de nosotros. Es la única manera en que podamos perseverar hasta el fin. Y Señor, no importa de dónde se levanten nuestros enemigos, de nuestra casa, de nuestra congregación, de afuera. Yo te pido, Señor, que tú nos des la entereza para permanecer firmes aún en medio de todo lo que pueda pasar. Señor, si tú no haces esta obra en nosotros, no podemos hacerlo. Así que te pido, Padre, que tú no nos dejes en el mismo lugar en el cual entramos hoy, o como estábamos hoy. Te pido que tú inquietes lo más profundo de nuestros corazones, para que podamos entonces ser fortalecidos con todo poder para poder perseverar hasta el fin. Queremos ser hallados fieles hasta el fin de nuestros días, sabiendo que cualquiera que sea ese tiempo, un día o 100 años, del otro lado de ese día, del otro lado de cerrar nuestros ojos, nos espera la gloriosa corona de justicia para todos aquellos que aman la venida del Señor. Ayúdanos en nuestras debilidades, te pedimos. Y Padre, de regreso a nuestros hogares,
ya que te damos gracias por este tiempo. Pido que nos lleves con bien, con bendición. Te pido, Señor, que esta palabra no quede solamente en el servicio del día de hoy, sino que perdure en nuestros corazones y que tú, Señor, despiertes en nosotros. Cuando se levante la oportunidad para perseverar o rendirnos, que tú nos traigas a memoria para entonces poder decidir perseverar. Ayúdanos, te pedimos en esta tarde. A ti la gloria, la honra y todo reconocimiento. Te damos toda la alabanza porque tú la mereces. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia del Señor dice amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.